y a Pablo también. Excelente. Ya están las personas aquí en el aula. Y bueno, pues primero que nada, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta 8ª sesión del conversatorio virtual Horizontes Postpandemia, Diálogos desde las Ciencias Sociales. En esta ocasión quiero agradecer la coordinación de la sesión que estuvo a cargo de la doctora Carla Valverde Viesca y del doctor Guillermo Farfán Mendoza, ambos profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también, por supuesto, agradecer la aceptación para participar en esta sesión del doctor Pablo Llanes, que es coordinador de investigaciones de la Comisión Económica para América Latina, sede subregional México, y quien cuenta además con una amplia trayectoria de trabajo e investigación en temas relacionados con política social, desigualdad, pobreza, exclusión social, derechos humanos y derechos indígenas, tanto a nivel nacional como internacional, temas, algunos de ellos que convergen con las líneas de investigación de nuestros profesores coordinadores. El tema que convoca hoy esta sesión es pospandemia y nuevo régimen de bienestar. Agradecemos la participación de quienes se encuentran en esta plataforma, aquí en Zoom, así como también a quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube y la cuenta de Facebook. Para quienes quieran participar en este conversatorio, les comento que recibiremos sus preguntas y serán incorporadas por los comentaristas de la sesión para que podamos establecer pues estos diálogos que hemos estado propiciando a través de estos conversatorios. La dinámica de la sesión va a ser a partir de la exposición de una conferencia de parte del doctor Llanes y posteriormente los comentaristas harán sus intervenciones y podrán incorporar sus preguntas. Le doy la palabra al doctor Guillermo Farfán y pues que tengamos una muy buena sesión el día de hoy. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, solamente tomo la palabra en este momento para darle la más cordial bienvenida a Pablo Llanes a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que también es su casa. Recuerdo que hizo un posgrado con nosotros, Gobierno y Asuntos Públicos, ¿verdad, Pablo? Eso me recuerdo. Y bueno, de todos modos, me da mucho gusto darte la bienvenida a nuestra facultad y en particular a nuestro Centro de Estudios Políticos, que es en donde quienes estamos organizando estas actividades, pues para beneficio de quienes tengan interés en seguir estos temas fundamentales en materia de política social y bienestar. Entonces, si están de acuerdo, le daríamos la palabra al doctor Pablo Llanes alrededor de una media hora para que nos haga la presentación. Y nosotros los comentaristas daremos la palabra para, digamos, señalar, hacer alguna observación sobre su intervención y a partir de ese momento, bueno, pues con mucho gusto vamos a recibir las intervenciones de todos los participantes y trataremos de tomarlas y responderlas en la medida de lo posible, ¿verdad? Pablo, bienvenido, por favor. Bien, pues muchas gracias. Oigan, están llegando muchos anuncios de gente que está en el lobby. Aquí están, me aparecen todo el tiempo, que hay gente esperando entrar. Ahorita los están dejando entrar, Pablo, déjame. Manteniendo la sana distancia, con la gente de videoconferencias y ahorita para que dejen entrar a todos. Ok, sí, que mantengan la sana distancia, porque están prohibidas las reuniones de más de 50 personas. Aquí cabemos más. Muy bien. Bueno, la otra cosa es que yo hice un posgrado en la facultad, pero no soy doctor, yo soy maestro en Gobierno y Asuntos Públicos. Bueno, a ver, empecemos por el tema pospandemia. ¿Estamos asumiendo que la pospandemia está a la vuelta de la esquina o no? Eso me parece un tema relevante. O sea, cada vez es más claro que estamos ante un fenómeno inédito, con una carga de incertidumbre pocas veces conocida. Nuestra capacidad de prospección en este sentido es bastante limitada. Y entonces, si es correcto, como yo creo que lo es, que hay que prepararse para una epidemia larga, hay que asumir que la pospandemia no necesariamente está a la vuelta de la esquina y que en realidad vamos a tener que pensar
para el periodo de una epidemia larga y posteriormente para los escenarios posibles, previsibles, adivinables casi de lo que podría ser la pospandemia. Nosotros opinamos que estamos frente a un fenómeno inédito pero no único, en el sentido de que pueden producirse modificaciones muy radicales, muy poco previstas en las dinámicas sociales, institucionales, económicas, en un contacto de incertidumbre muy fuerte, muy grande, en donde no sabemos qué tanto van a caer las economías. Si ustedes se dan cuenta, en esta ocasión estamos viendo un rango de pronósticos con variaciones enormes, tanto en materia del impacto económico, la propia evolución de la pandemia y de las múltiples epidemias que hay, el elemento de el tipo previsible o no de recuperación económica. También hay mucho debate en torno a qué nos puede esperar después de que encontremos la parte más baja de la dimensión económica, y la necesidad de asumir que esta no es simplemente un accidente cuando las cosas iban bien. Hay que asumir que las cosas ya no venían bien antes del COVID-19 y que este virus letal se insertó en un cuerpo económico, social e institucional que en buena medida estaba enfermo. Y que la pandemia lo que ha hecho es explotar, hacer visible, desnudar esta enorme fragilidad social, desprotección social, y también estas grandes limitaciones estructurales de la gobernanza mundial y del régimen de acumulación prevaleciente. Como ustedes saben, ya llevamos en varias ocasiones desde CEPAL insistiendo en el hecho de que estamos ante un cambio de época. Y esto pues es una buena frase, pero es un concepto potente. Y un cambio de época implica transformaciones tanto en el régimen de acumulación como en el régimen de bienestar, de desenlace incierto. Por eso la mejor manera, me parece que se escucha entrecortado, ¿es así? Yo ¿Sí le escucho bien, yo te escucho bien, ya. Pablo. Oigan, ¿se puede bloquear el chat? Porque me entran mensajes todo el tiempo y y toda la gente que está en el lobby, eso distrae mucho. A ver, ahorita veo. Si le pueden bloquear ahí. Sí, y porque sí. yo se encuentra entrecortado, pero si ustedes me escuchan bien, puedo continuar. Sí, yo escucho bien. Bueno, entonces, asumir esta idea de cambio de época como un periodo también largo, de resultado incierto, de desarrollo no lineal, lleno de riesgos, en donde efectivamente se ofrece la oportunidad de que surja una sociedad mejor, pero no hay garantía en absoluto de que así sea. Y de que los riesgos de retrocesos, endurecimiento de la vida pública, profundización de la precariedad y la fragilidad social están a la orden del día. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos en un modo analítico de visión de largo plazo, en donde, como hemos dicho, hay que atender la coyuntura y transformar la estructura, en donde tenemos que aprender a establecer los vínculos entre el corto plazo y el largo plazo. Me parece que es una cosa fundamental, y que la manera como enfrentemos la emergencia va a determinar en buena medida la trayectoria del desarrollo para los próximos años y probablemente para las próximas décadas. Entonces estamos ante un panorama de enorme complejidad, en donde la hipótesis de una crisis de corta duración me parece que es una hipótesis
difícilmente sostenible. Y esto tiene que ver con el hecho de que muchas de las reacciones y medidas en términos de política que estamos pensando, pues muchas son de 3 y 6 meses. Si se dan cuenta, muchas de las propuestas están sustentadas en la hipótesis de que esto es una situación muy aguda, pero de corta duración. Lo de que es muy aguda no tenemos duda. Sobre lo de la duración es sobre lo que hay bastante incertidumbre. Y si es correcta la hipótesis de que estamos frente a una epidemia larga, probablemente vamos a estar ante un periodo crítico largo también. O por lo menos no de corta duración. Veámoslo en términos de los previsibles escenarios de recuperación económica. Primero estamos hablando de una crisis global. Es decir, no es una crisis que afecta solo a ciertos centros del sistema mundo, para utilizar la expresión de Wallerstein, sino que está afectando al conjunto de la producción, la distribución y la circulación de bienes y servicios a escala mundial. Es diferente de lo que vivimos en el 2008-2009, en el cual fue una crisis fundamentalmente, digámoslo así, del Atlántico Norte, que se expandió a determinados países, y entre más vinculado estuvieras a esa economía, más afectado te resultabas, como fue el caso de México. Y en esa época, recuérdense que se hablaba del famoso desacoplamiento, el decoupling. Decía, bueno, es que ya no es tan grave que haya una crisis en los Estados Unidos porque está China como una alternativa de mercado, y efectivamente, por eso los países de América del Sur sufrieron mucho menos que los países de América del Norte en los efectos de la crisis económica. Hoy no es así. Hoy estamos hablando efectivamente de una crisis global, interconectada, en donde los principales motores de la economía mundial están afectados. Y eso se está expresando en el hecho de que los pronósticos económicos, por ejemplo, para América Latina, presuponen caída de la economía de todos los países. Hay una pequeña excepción en el último pronóstico que hicimos, que es el de República Dominicana, que ni crecía ni decrecía, 0%, fundamentalmente porque venía de una tasa de crecimiento alta de los últimos años. Pero hagan un comparativo entre el efecto de la crisis 2008-2009 y la actual en términos del crecimiento económico en América Latina, y podrán verse claramente que una de las mayores consecuencias es que ahora sí la crisis está afectando al conjunto de la región. Y por otro lado, como es una crisis de naturaleza desconocida, no es una crisis clásica financiera en la cual uno encuentra que hay un punto de llegada y empieza un proceso de recuperación, aquí lo que tenemos es una caída rápida, una relativa facilidad para cerrar las economías, una dificultad para reabrir las economías y una dificultad también para mantener la apertura de las economías. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Corea, en el caso de China, en el caso de España, es un debate que está en los Estados Unidos, se ha visto también en Chile, es que se abre la economía, pero luego hay que volver a cerrar ciertas áreas, hay que volver a establecer confinamientos, etcétera, etcétera. O sea, creer que solo es un proceso en que se recupera el ciclo de negocios de la manera clásica y pues más acelerado, menos acelerado, no. Aquí lo que estamos viendo es que vamos probablemente a tener un proceso muy accidentado, en donde es más bien de carácter estocástico, en donde abres, cierras, un paso adelante, 2 pasos atrás, etcétera, etcétera. Las propias autoridades mexicanas lo han señalado, de que si esto no funciona, va a haber que volver a cerrar. Ahora, no es tan fácil volver a cerrar. O sea, es un desafío en términos de gestión del ciclo económico, epidemiológico y social muy complejo, al cual no estábamos acostumbrados y que plantea desafíos completamente novedosos. Entonces, yo creo que hay que ponernos en esta actitud de cautela, en esta actitud de no pretender tener soluciones rápidas, inmediatas,
un poco combatir la ansiedad académica en términos de poder tener ya un balance completo de lo que va a pasar y un recetario de salidas posibles. Creo que esto también para los espacios de producción de conocimiento representa un reto mayor, porque pues siempre es el riesgo de querer interpretar realidades nuevas con categorías antiguas. No quiere decir que el pensamiento haya que estarlo inventando todos los días, pero es obvio que estamos frente a fenómenos para los cuales probablemente no estábamos suficientemente preparados y en donde va a haber que desarrollar capacidades analíticas y de políticas de nuevo corte, de nuevo tipo. Quiero compartir con ustedes algunas de las conclusiones fundamentales que tenemos de un observatorio. ¿Sí se ve en la pantalla? No, todavía no. Pues ahora sí que ya no sé, porque ya le puse compartir. A ver, entonces aquí compartir pantalla. Aquí lo tengo abierto. Es que si pongo compartir aquí. Ahí no, va. Es de otra conferencia. Es que aquí lo tengo ya abierto. Ya se perdió otra vez. Si lo tenía yo aquí abierto. Permítanme un segundo. Lo que están viendo es mi escritorio, ¿ah? Sí. Sí. Aquí está la presentación. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí ya. Ahora Perfecto. sí. Ok. Es que eso de ser migrante digital indocumentado es un problema. Bien, entonces hemos hecho una primera valoración en la CEPAL. Por cierto, les recomiendo, tenemos el observatorio COVID-19, como pueden ver el logo ahí abajo. Está en la página de la CEPAL y estamos produciendo una cantidad muy importante de materiales respecto a la pandemia, tratando de seguirle el paso en tiempo real. Hemos producido cosas sobre asuntos laborales, sobre asuntos fiscales, sobre crecimiento económico, sobre seguridad alimentaria, sobre la dimensión ambiental, etcétera. Entonces, para quien esté interesado en estos temas, pues puede entrar al observatorio y ahí tenemos una cantidad importante de información. Bueno, primero, la pandemia reveló que en América Latina tenemos una sociedad de la fragilidad de la desprotección social y que la institucionalidad en términos de estados de bienestar, sistemas de protección social, redes de protección social, como ustedes le quieran denominar, se mostró absolutamente insuficiente respecto a los riesgos, problemas y daños que la pandemia produjo. Podemos ponerlo en estos términos. La pandemia ha sido una gran prueba de estrés para la institucionalidad social y la institucionalidad social en muchos casos no ha salido bien calificada. Tenemos en toda la región problemas de acceso efectivo y oportuno a la salud. Tenemos ausencia de acceso suficiente a servicios públicos básicos y a calidad de la vivienda que permita que pueda cumplirse el objetivo de quedarse en casa. Desde el agua hasta las características de la vivienda. Y tenemos también una población en términos de generación de ingresos que vive al día y que tiene muy pocos instrumentos de protección frente a la caída de los ingresos. Y en ese sentido, pues una de las grandes dificultades que hay para mantener una política de contención epidémica cuyo eje es el distanciamiento físico, prefiero hablar de distanciamiento físico y no social, pues para esto se requieren ciertas condiciones materiales y es evidente que en muchos de los hogares estas condiciones materiales no se tienen. Por eso es tan compleja la administración y el acatamiento de
normas y recomendaciones en esta materia. Entonces, esto lo que nos reveló es la sociedad de la fragilidad, la sociedad de la precariedad, la sociedad de la desprotección en la que vivimos. Por eso no es para nada casual, primero, que la pobreza se mantenga siempre, sube un poco, baja un poco en niveles altos, y que la capacidad de resistencia frente a eventos críticos sea muy baja. Es así, por ejemplo, como estimamos, con los datos de hoy, no sabemos cómo van a continuar las cosas, pero con los datos de hoy estimamos, por ejemplo, que la pobreza extrema van a crecer en América Latina, y que estamos ante el riesgo de retroceder a donde estábamos hace 13 años en materia de pobreza y pobreza extrema en la región. Es decir, es un círculo vicioso terrible en donde tienes avances modestos y retrocesos bruscos. Lo que se traduce, a fin de cuentas, que terminamos con una situación en la cual los altos niveles de pobreza en la región acaban teniendo un nivel de cronificación extraordinariamente alto. Y el tema es que hay que escapar también a solo ver las políticas sociales en lógica de pobreza y pobreza extrema. Esa es una herencia de la época que probablemente esté finalizando. Tenemos que entenderla también en términos de vulnerabilidades y en términos de desigualdades. Entonces, por eso nosotros en la CEPAL hemos hecho un trabajo analítico sobre la población que no está en situación de pobreza, y la mayoría de ella está muy cerca de la línea de pobreza. Es decir, una cosa es que tú rebases la línea de pobreza de ingresos, que en un país como México anda por los 3,200 pesos, y otra cosa es que con 4,000 pesos ya te consideres clase media, o te consideres en una situación que te va a impedir regresar a la situación de pobreza. Al contrario, la vulnerabilidad, el riesgo frente a la pobreza y la incapacidad de poder resistir choques o eventos críticos como lo que estamos viendo, lo que revela no solo es que la población en situación de pobreza va a tener mucho más dificultades para salir de ella, sino que lo que estamos viendo es que la población en situación de pobreza puede crecer, y puede crecer de manera significativa. Ahora, también pues la pandemia, y déjenme aquí hacer una precisión, la pandemia es una, pero las epidemias son muchas, y eso yo creo que hay que tenerlo presente. Acuérdense cómo en un primer momento se decía, es que esto es importante porque todos vamos en el mismo barco. Pues en realidad sí hay una interconexión social, pero no es que vamos todos en el mismo barco. Estamos en la misma tormenta, pero hay unos que van con unos barcos que resisten las grave situación que se presenta, y hay otros que andan en chinampa y trajinera. Entonces, esto ha revelado las enormes desigualdades también. Veamos la desigualdad ante la pandemia. Un sector de la población, entre los cuales nos encontramos otras personas, pues en realidad su problema es el confinamiento, es el no poder hacer una serie de actividades, pero básicamente la vida ha continuado sin ninguna carencia fundamental. El ingreso garantizado, ahora el teletrabajo, servicios públicos, acceso al internet, etc. Y otro sector grande de la población viendo cómo sobrevive en condiciones de mucha precariedad, de mucha desigualdad. Déjenme ponerlo de manera un poco drástica, si así lo quieren ver, pero para un sector de la población pareciera que la pandemia es un problema para no engordar, mientras que para otro sector de la población es un problema de comer. Si ustedes ven, muchos de los memes y cosas que circulan en la red tienen que ver con recomendaciones para no engordar y para no aburrirse. Es cierto, eso es para un sector de la población. Pero hay otro sector de la población importante, grande, cuyo problema es de sobrevivencia.
Y la diferencia entre unos y otros es que además el riesgo de contagio se modifica radicalmente. No es lo mismo la gente que tiene que salir prácticamente todos los días a trabajar en lo que se pueda para poder ganar un ingreso, de la población que está recluida en sus casas, cuya posibilidad de contagiarse es infinitamente más pequeña. Y hay que ver que de diferentes maneras los gobiernos han actuado para tratar de responder a la emergencia con políticas también de emergencia que han tenido que ver con transferencias monetarias, transferencias alimentarias, apoyo en servicios básicos, pero que lo que revelan es la impreparación que nuestros regímenes de bienestar y sistemas de protección social tienen frente a eventos críticos. Esta ha sido una prueba de fuego, y en buena medida es una prueba de fuego que desde la lógica del régimen de bienestar no hemos aprobado. Y yo creo que hay que sacar las lecciones que de ello se derivan. Desde la CEPAL hemos propuesto, como les decía, atender la coyuntura, pero transformar la estructura. Es decir, no podemos simplemente quedarnos en el corto plazo, en la emergencia, en la coyuntura, sin entender que detrás de todo esto hay problemas de carácter estructural que deben ser encarados y que deben ser resueltos en una nueva trayectoria del desarrollo, tanto en el régimen de acumulación como en el régimen de bienestar. En ese sentido, planteamos que pues, es urgente apoyar con ingreso a la población que se quedó literalmente de un día para otro sin un ingreso. Y en ese sentido hemos propuesto un ingreso básico de emergencia, que le llamamos así, ingreso básico de emergencia, que sea de al menos una línea de pobreza, que debe ser como 2.500, 2.800 pesos, o la línea de pobreza que cada país determine, durante 6 meses a toda la población en situación de pobreza, que para la región pues es prácticamente el 35% de la población antes de la pandemia. Ojo con este dato. Y sí, por 6 meses, dado que los espacios fiscales de los que disponen los gobiernos todavía no son suficientes. Pero no dejamos de pensar que probablemente esto no va a estar resuelto en 6 meses y que va a haber que pensar en soluciones más de mediano y largo plazo. En ese sentido, planteamos la necesidad de una renovación, fortalecimiento del estado de bienestar en la región. Y uno de sus pilares nos parece que debe ser un ingreso básico universal, una renta básica de ciudadanía que permita darle un piso de seguridad económica a las personas ex ante, no ex post. Es decir, ahorita se está viendo cómo se transfiere por los mecanismos que se pueda recursos directos a la población cuando un sector muy grande de la población no está ni siquiera registrada o fiscalmente o en algún programa o padrón social, y estamos actuando después de que el daño ya está producido. La lógica de una política social de otro corte debiera ser el de intervenir antes de que el daño se produzca. Y esta es un poco la lógica de un ingreso básico universal, que es dotar a la población, a toda la población, de un piso de seguridad económica básica, no condicionada, que le permita enfrentar situaciones críticas, pero también diseñar proyectos de vida y elevar su capacidad de negociación y su capacidad de toma de decisiones. Entonces nos parece que esta puede ser una innovación de gran calado, que no solo da seguridades, certezas, no solo redistribuye ingreso, sino que redistribuye poder, porque le da a las personas una base material autónoma, si bien modesta, pero real, para poder tomar decisiones. Luego necesitamos recuperar la lógica de la protección social universal, del universalismo, claro, sensible a las diferencias, porque una de las cuestiones que nos ha enseñado esta pandemia es que y me voy a referir sobre todo a la dimensión de la salud, esta enorme fragmentación de los servicios de salud,
esa jerarquización de los servicios de salud y esta creciente mercantilización de los servicios de salud, lo que ha producido es una desigualdad de acceso muy profunda. Tenemos el caso de México, en el cual pues se ha tenido que integrar de facto los servicios de salud. En este momento, bajo las condiciones de la pandemia, lo que estamos teniendo es que ya no es determinante la afiliación o la condición de acceso a la seguridad social y a la salud para determinar el tipo de servicio que recibes. Te pueden, si no estás en el Seguro Social, atender en el Seguro Social, o en el ISSSTE, o en las instituciones de salud de las Fuerzas Armadas, o incluso acuerdos con hospitales privados. Entonces, me parece que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de tener servicios universales para toda la población e integrados, que continuar con esta fragmentación, jerarquización y mercantilización de los servicios de salud, pues no permite atender debidamente el derecho humano a la salud, ni mucho menos responder de manera eficiente a situaciones críticas como las que estamos viviendo. Y en este sentido, necesitamos avanzar hacia un nuevo estado de bienestar, en donde haya plena universalización del acceso a los derechos sociales fundamentales. Pensamos en la salud, pensamos en la educación, pensamos en los servicios públicos, la vivienda, nunca hay que dejarla de lado, servicios integrados de calidades homogéneas al alza, no a la baja, desmercantilizados. Necesitamos crear un pilar de seguridad económica, que es esta idea del ingreso básico universal, y necesitamos también revisar los sistemas de pensiones que están llegando a un momento crítico una vez que las generaciones que entraron a los sistemas de capitalización individual están viendo las enormes limitaciones de estos sistemas. De alguna manera podemos decir que la inconformidad social en Chile explotó en torno a dos elementos: a la mercantilización de la educación y a la insuficiencia de las pensiones derivadas del sistema de AFPs o AFORES, como le conocemos en México. Y un elemento adicional que la pandemia ha puesto sobre la mesa es la ausencia de los sistemas de cuidados públicos y su altísimo nivel de feminización. Y por ende, la construcción de sistema de cuidados potente aparece como una condición indispensable de lo que podríamos pensar como el estado de bienestar posible, deseable para la nueva estructura de riesgos, derechos, oportunidades y aspiraciones de las personas. Reitero algunos datos que seguramente ustedes ya conocen, de cómo el acceso a los sistemas de salud está segmentado y fragmentado por los niveles de ingreso. Entre menor el nivel de ingreso, menor la calidad de acceso a los servicios de salud. Esa es una cosa ampliamente conocida, que los grupos en situación de mayor exclusión o vulnerabilidad son asimismo quienes están fuera de los sistemas de salud social, de seguridad social formal. El hecho de que más de la mitad de la población económicamente activa no tiene protección laboral. Este es un promedio para América Latina. Estamos un poquito debajo del promedio mundial, lo cual no es ningún consuelo, porque países de gran población como la India, por ejemplo, o países asiáticos o algunos del África, pesan mucho en este tipo de estadísticas. Con los datos de abril, preciso, de abril, nuestra estimación es que la pobreza crecería en América Latina 4.5 puntos y tendríamos un crecimiento de la pobreza extrema también, que ya venía de hace algunos años y que se expresa en diferentes escenarios. Pero vean que prácticamente en todos los países de los cuales disponemos datos, pues nosotros estimamos un proceso de crecimiento de la pobreza extrema,
que luego nos acostumbramos mucho a hablar en términos de porcentajes, pero hay que hablar en términos de números, de personas que representan estos porcentajes. Imagínense esto, estamos hablando de 29 millones de personas más en situación de pobreza en América Latina y el Caribe. Esto es cercano a la población de países como Perú, en donde de un año a otro, incluso de un semestre a otro, porque esta aceleración de la pobreza se está dando a ritmos muy, muy fuertes, podemos tener 29 millones más de personas en situación de pobreza en América Latina, y esto puede ser particularmente severo en países como Argentina, México, Ecuador y Brasil. Y en pobreza extrema, 16 millones. Miren, y cuando hablamos de pobreza extrema, estamos hablando de miseria. A veces edulcoramos los términos para no hablar con dureza del sufrimiento humano que está detrás de esto. O sea, las poblaciones en situación de pobreza extrema es aquella que con su ingreso no puede comprar una canasta de alimentos crudos. De eso estamos hablando. Imagínense el conjunto de carencias, el daño social que se produce por tener ahora, previsiblemente, números cerrados, 16 millones de personas más que en 2019, para tener en América Latina 83 millones de personas en situación de pobreza extrema. 83 millones de personas en situación de pobreza extrema. Eso es 2/3 partes de la población de un país grande como México. Eso es casi combinada la población de Argentina y Colombia. Toda. Esto es para tratar de ilustrar y para poner el acento en que no basta decir bajamos un punto, medio punto. Hay que traducirlo siempre esto en rostros, en personas. No se trata solo de reducir el porcentaje, se trata de reducir el número absoluto de personas que están en esta situación. Tenemos también el interrogante respecto a las remesas. Hay países tremendamente dependientes de las remesas, particularmente algunos centroamericanos y del Caribe. México no es tan dependiente, pero no es insignificante. Estamos hablando de aproximadamente 3 puntos del PIB. Hasta el mes de abril, y es un fenómeno que habrá que analizar, en el primer cuatrimestre no habían caído las remesas hacia México como lo habíamos previsto. Incluso ustedes saben que marzo fue un mes récord. En marzo entraron 4.100 millones de dólares de remesas a México. Esto significó, combinado además con la depreciación del peso, 100.000 millones de pesos que entraron en el mes de marzo. Y este dinero es dinero que en su gran mayoría va directamente a los hogares. Para que tengamos una idea de lo que significa esto, entre marzo y febrero de este año entraron 40.000 millones de pesos más por remesas. Esto es igual al adelanto de 4 meses de la pensión universal de adultos mayores que hizo el gobierno federal. Estamos esperando los datos de mayo. Todo apunta a que las remesas tendrán que ir bajando por el hecho de la crisis económica en los Estados Unidos, pero hasta ahora, en el caso de México, por fortuna, no hemos tenido, y insisto, tengo datos hasta abril, una caída significativa de las remesas, aunque es previsible que esto pueda irse modificando en los próximos meses. Interesante, por cierto, y déjenme anotarlo aquí, que alguien dijo que mientras en el periódico veíamos noticias de que salía dinero de México, capitales, y que se ampliaban los depósitos en el extranjero, o sea, de sectores de altos ingresos, los sectores de bajos ingresos, que son los proveedores de remesas, estaban metiendo dinero al país. No deja de ser muy interesante una diferencia de conducta de los grupos sociales frente a la pandemia. Pensamos que va a crecer la desigualdad. La desigualdad en las crisis es muy compleja, porque al principio, paradójicamente, baja la desigualdad. Y baja por una razón elemental, porque uno de los primeros espacios donde se resienten las crisis económicas es en la bolsa de valores.
y muchos de los activos de los sectores de altos ingresos están en inversiones bursátiles y financieras. Entonces, eso hace que se aplane la curva de la desigualdad al inicio de las crisis. Pero cuando empieza el proceso de recuperación, lo que vemos es que las bolsas se recuperan muy rápidamente, los activos financieros se recuperan con cierta velocidad, no así los ingresos y los sectores populares. Además de que hay empresas que obtienen utilidades extraordinarias durante los periodos de crisis. Este es un caso muy peculiar, porque las empresas tipo plataforma, en la que estamos ahora, por ejemplo, Zoom o Amazon, o empresas que no son afectadas directamente por la pandemia y que al contrario les abren un mercado que no tenían, empiezan a tener niveles de capitalización y de utilidades insospechadas. Entonces también asumir que en toda crisis hay ganadores y perdedores, y ya estamos viendo algunos sectores ganadores vinculadas con algunas actividades económicas. Me refería yo a que hay que salir de la dicotomía pobres no pobres y asumir que tenemos unas sociedades con pobreza, con riesgos y vulnerabilidades muy amplias. ¿Esto qué significa? Si ustedes ven la barra del lado derecho, que en América Latina tenemos 483 millones de personas que están o en pobreza extrema o en pobreza moderada o pertenecen a estratos medios bajos. ¿Qué significa estrato medio bajo? Población que recibe ingresos entre 1 y 3 líneas de pobreza. Es decir, población que recibe ingresos entre 3,000 y 9,000 pesos, para ponerlo en términos generales. Luego, 117 millones de personas que tienen ingresos entre 3 y 10 líneas de pobreza, es decir, entre 9,000 y 30,000 pesos, más o menos lo que podrían ser en nuestro país sectores de clases medias. Pero todos estos sectores son altísimamente vulnerables a cualquier choque, a cualquier efecto crítico. Entonces, una persona que gana 30,000 pesos, pero durante 3 meses perdió el empleo, pues es seguro que va a cambiar de estatus. Entonces, la posibilidad de que los avances en términos de el achatamiento de las desigualdades se mantenga es extraordinariamente limitado, porque lo que nosotros vemos es que los estratos medios están mucho más cerca de la población en situación de pobreza que con relación a la población de los estratos altos. Esta es una reflexión que merece ponerse sobre la mesa, porque implica la necesidad de pensar políticas mucho más universales y que no únicamente debe tratar de importar a la política social los que son pobres o muy pobres, sin dejar de notar que esto es fundamental. Pero si no hay políticas de carácter universal de integración e inclusión social, tampoco se combate la pobreza. Es decir, ni se protege a los sectores más vulnerables o más susceptibles de tener una caída en situaciones de carencias graves, pero tampoco se resuelve la problemática de las poblaciones en situación de pobreza. Entonces tenemos muchas diferencias, muchas desigualdades. La pandemia es una, las epidemias son muchas, y las desigualdades frente a cada una de las epidemias también están social y territorialmente diferenciadas. Debe decirse que frente a un evento crítico de esta magnitud, los países en América Latina se han puesto a llevar a cabo acciones, programas, con más o menos fortuna, con más o menos nivel de improvisación y de éxito, pero lo que es claro es que se reveló que en una época de grandes turbulencias, lo peor que puede hacerse es seguir en piloto automático. Y en ese sentido, se tuvieron que poner en práctica, o se han tenido que poner en práctica, medidas de emergencia de diferente corte. Lo más importante ha sido, por supuesto, el crecimiento, déjenme utilizar el lenguaje de temporada, exponencial de las transferencias monetarias.
Como sabemos, en América Latina, desde los años 90, pero de manera acelerada a principios del siglo, se generalizaron en toda la región los llamados PTC, programas de transferencias condicionadas, que en México es Prospera, Brasil Bolsa Familia, Familias en Acción en Colombia, Juntos en Perú, Familias Solidarias en El Salvador, etcétera, que representaban aproximadamente el 0.35 del Producto Interno Bruto en la región. Fíjense de qué tamaño ha sido el cambio, que en estos meses se pusieron en práctica un conjunto de transferencias de diferente tipo de naturaleza que representan el 0.7 del PIB regional. En síntesis, en meses se duplicó adicional el costo de transferencias, el monto de transferencias que se habían acumulado ya de manera inercial en los últimos 20 años. Esto lo que reveló es que hay espacios para mejorar las cosas, para ampliar las coberturas y en algunos casos las suficiencias, y que solo un evento crítico del nivel que vimos obliga a esa toma de decisiones. Yo nada más pensaría que alguien en enero hubiera dicho, no, lo que hay que hacer ahora es triplicar el gasto en transferencias monetarias a los hogares. Le hubieran dicho que el déficit fiscal, que el presupuesto, que esto, que lo otro, que era una cosa loca y excéntrica. Pues miren nada más, lo que ha pasado meses después, bajo el peso de esa poderosísima ley de la política pública, que es la ley de la gravedad, se han tenido que impulsar una serie de medidas que aspiran a ser temporales. La duda es si pueden ser temporales. La duda es si es nada más un conjunto de medidas y acciones para pasar la tormenta o vamos a tener que aprender a vivir un buen rato en condiciones de tormenta. Y en ese sentido, en el tipo de institucionalidad social que va a ser indispensable. Entonces, pues aquí lo tenemos, lo pueden consultar el documento íntegro en la página que les decía de Observatorio COVID-19 de la CEPAL, en todo, así como se generalizaron los programas de transferencias monetarias a principios del siglo, como les decía, ahora se generalizaron los programas de transferencias monetarias de emergencia. Se han puesto también algunas otras medidas de protección del empleo, de medidas para jubilados, apoyos, créditos, pero vamos detrás del fenómeno. El fenómeno es muy grande y nuestra respuesta es todavía insuficiente, pequeña y en algunos casos tardía. Por eso nuestra opinión es que no hay que pensar solo en términos de emergencia y coyuntura, sino hay que pensar, como les decía, en términos de estructura. Y en este sentido, nosotros lo que planteamos es no hablar solo de políticas, no hablar solo de programas, sino volver a discutir el régimen de bienestar. Es decir, en la tradición de Spink-Andersen, la vinculación en la provisión de las fuentes del bienestar entre el Estado, el mercado, las familias, las comunidades y los actores públicos no estatales. Un nuevo arreglo de estado de bienestar se requiere, uno de cuyos fundamentos centrales, y recordemos que en la tradición de Spink-Andersen era el criterio fundamental, es el de desmercantilización y universalidad. Entonces, en ese sentido, planteamos también no simplemente ampliar lo que tenemos, sino también entender que se requieren nuevos pilares de nuestro estado de bienestar. Y nosotros pensamos que dos pilares fundamentales del nuevo estado de bienestar deben ser la seguridad económica a través de un ingreso básico para la población y la construcción de un amplio sistema de cuidados. Tenemos diferentes escenarios, diferentes instrumentos, ver cuánto cuesta, si es de una manera, si es de otra, etcétera. Pero además viene un debate muy profundo sobre el régimen fiscal. Y viene un debate muy profundo también sobre el manejo de la deuda a escala global. Hoy la economía global tiene un riesgo sistémico por la acumulación gigantesca de deudas y las ideas tradicionales de gestión del ciclo económico
pues están totalmente en cuestión. Déjenme poner un ejemplo. ¿Durante cuánto tiempo no escuchamos la idea de superávit primario en todos los países, de que la tasa máxima de endeudamiento posible de los países era una determinada proporción del PIB, que lo máximo que podía aceptarse, y eso de manera excepcional, en términos de déficit fiscal era el 3%? Todo eso voló por los aires. Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países que más ha defendido las políticas de consolidación fiscal, que más ha insistido en políticas de ajuste, pues hoy va a tener, me refiero a este año, un déficit fiscal del 24%. Las tasas de endeudamiento, los coeficientes de endeudamiento de muchos de los países han crecido de manera muy fuerte, e incluso el Fondo Monetario Internacional, su propia directora, dijo, les va a parecer muy raro lo que digo, pero siempre el fondo recomienda contención de gastos. Ahora lo que recomendamos es expansión de gasto. Entonces vamos a tener que entrar también en un ciclo muy complejo en donde se van a tener que redefinir las características tradicionales en términos de la gestión del ciclo económico. En síntesis, proponemos un ingreso básico de emergencia, pero sobre todo proponemos la construcción de un nuevo estado de bienestar. Y para ello requerimos un pacto fiscal. Nos parece que eso va a ser absolutamente indispensable. Nosotros vemos como buenas las medidas que se han tomado en México en términos de empezar a combatir privilegios, que no haya factureras, que no haya condonaciones, que las empresas que deben pagar paguen los impuestos. Esto nos parece que es relevante, es importante, pero a nivel de la región se va a tener que hacer una discusión sobre la dimensión fiscal, porque no es posible pensar estado de bienestar sin un pacto fiscal renovado. En síntesis, preocuparnos por la emergencia, pero repensar el modelo de desarrollo. Tenemos que consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible. Anoto una preocupación, que la urgencia por recuperar el crecimiento económico no sea a costa de sacrificar la agenda ambiental o la social, inclusive en términos de trabajo digno. No se trata solo de volver a crecer a cualquier costa. Se requiere crecer con igualdad social y con sostenibilidad ambiental. Pero el riesgo que bajo la presión de lo que estamos viviendo en términos del inmenso parón económico, estas dos agendas puedan quedar subordinadas, es un riesgo al cual hay que estar atentos. Necesitamos sistemas de protección social universal, salud universal, enfoque de derechos, sensibilidad a la heterogeneidad y diversidad social, estrategias de inclusión laboral con derechos en la reactivación, no simplemente empleo a cualquier costa, superar la fragmentación, jerarquización y mercantilización de los servicios y sistemas de salud, avanzar en la construcción de un sistema público de cuidados, construir un pacto social centrado en el bienestar y los derechos, y asumir que lo que necesitamos, y la pandemia nos ha dejado, o nos está dejando porque no ha terminado, como un saldo demoledor, es la necesidad de contar con políticas universales, redistributivas y solidarias. En términos de bienestar y de derechos de la población, la pandemia nos sometió a una prueba que no hemos superado y hay que sacar las lecciones que de ello se derivan. Pues gracias, esa sería mi presentación. Muchas gracias, Pablo, de verdad. Una excelente presentación y un panorama muy fuerte. Creo que a todos nos ha movido varias cosas esta presentación que has hecho. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a todos nuestros participantes aquí en la sala de Zoom, pero también a quienes nos acompañan en YouTube y a través de Facebook.
Y bueno, pues vamos a abrir en este momento el chat para que empiecen con sus preguntas. Y bueno, pues ahorita resumiste al final los grandes retos y las propuestas que desde la CEPAL ustedes han realizado, pero solo para quienes se incorporaron un poco más tarde, comento que pues abriste con un marco de referencia también muy fuerte, muy crudo. Decías que estamos frente a un cambio de época y pues creo que tienes razón, este es un punto de inflexión para los que hacen análisis de coyuntura y en definitiva pues las cosas han quedado en el pasado muchas y pues no regresaremos a eso, ¿no? Por otro lado, hablabas de las transformaciones de la estructura y no solo de las estrategias de emergencia, lo cual también me parece que es muy interesante, sobre todo pensando en esto que tú ves, ¿no? Lo incierto en el modelo de acumulación y al mismo tiempo este llamado al estado del bienestar cuando estábamos acostumbrados a un retiro del Estado o al menos de la función económica del Estado, pues ahora es el justo, ¿no? Los gobiernos y el Estado el que tiene que entrar al rescate frente a la crisis. Entonces, bueno, yo guardo algunos de mis otros comentarios para un poco más tarde, sobre todo con esto que señalabas también de la diferencia de lo que es una crisis global como la que estamos ahorita viviendo, que no tiene precedentes. Las otras crisis tenían su regionalización, su localidad o su aspecto muy específico y en esta ocasión tú dices es una crisis global que ha demostrado las debilidades de los sistemas de protección que hemos asumido desde hace muchos años, desde el consenso de Washington y demás. Y bueno, pues sin mayor preámbulo le quiero pedir al doctor Guillermo Farfán que nos haga algunos comentarios y que empiece este conversatorio para que mientras yo vaya viendo algunas de las preguntas que nuestros asistentes nos están poniendo ya en el chat. Entonces, por favor, Guillermo, adelante. Guillermo, ¿sí nos escuchas? Creo que se congeló la imagen, ¿verdad? Sí, creo que tiene problemas, ya se desconectó. Bueno, entonces retomo yo algunas de las cosas que están preguntando. Ya estás de regreso, perfecto. Perdón, entonces, me sacó un momento. No te preocupes, entonces adelante con tus comentarios, por favor, Guillermo. Bueno, espero que me estén escuchando bien, no sé si les va a fallar un poco el Está sonido. Perfecto, adelante. ¿Sí? Sí. Bien, bueno, voy a simplemente tratar de subrayar algunas cuestiones que me han despertado y motivado la presentación de Pablo, más o menos en el orden que las había presentado. Creo que tiene toda la razón al señalar que estamos frente a un evento inédito, mucho más importante incluso que la gran crisis del 2008-2009, que nosotros considerábamos en su momento la gran crisis global. Pues no, la primera gran crisis realmente global es la que estamos enfrentando en este momento. Y diría yo que estamos frente a una coyuntura crítica de tales dimensiones que está, digamos, destruyendo, desbaratando todos los arreglos institucionales sobre los cuales nos veníamos moviendo en las últimas décadas, a pesar de la crisis del 2008. Ojalá la circunstancia de una crisis global como la que estamos enfrentando motivara a los países a tomar acciones en la misma línea, ¿no? Con un carácter global que pudiera enfrentar y resolver estos problemas, pero lo que estamos viendo me parece a mí es un poco un movimiento en contrasentido. Hay una falta de coordinación global o regional, por ejemplo, en el caso de Europa, ¿no?
Es increíble que aún en una circunstancia como esta no logren resolver las diferencias entre los países que crecen y que se consideran más poderosos frente a los países que están enfrentando mayores dificultades. Y ni qué decir a nivel mundial, estas grandes confrontaciones entre los Estados Unidos y China o entre Estados Unidos y Europa, que al conjunto de los países latinoamericanos nos dejan una situación bastante complicada porque no tenemos las capacidades de dar respuestas nacionales a los problemas que se están enfrentando en este momento y que requerirían, desde luego, una mayor cooperación y colaboración a nivel internacional. Sin embargo, creo que hay algo en lo que podemos tener un avance importante, por ejemplo, a través del tipo de trabajo y el tipo de posicionamiento que hace la CEPAL, y que tiene que ver con la capacidad de crear las bases de un nuevo consenso, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que esta crisis está acabando con una serie de estructuras, de fundamentos institucionales previos, pero también creo que está acabando con una serie de consensos sobre los cuales estuvo moviéndose el mundo durante mucho tiempo, tanto en términos políticos, decía yo, como institucionales. Pero bueno, para entrar un poco más directamente a esta cuestión, creo que pese a la naturaleza global de la crisis pandémica que estamos enfrentando, las soluciones que se están ofreciendo son fundamentalmente soluciones de carácter nacional, y a nivel nacional pues habrá que ir replanteando las bases decía yo, de este nuevo consenso. ¿A qué me refiero cuando hablo de un nuevo consenso? Bueno, la presentación de Pablo ha ido tocando distintos aspectos. Yo trataría de identificarlos, por ejemplo, en el consenso acerca de cuál es la estrategia de política económica más adecuada para enfrentar una situación de crisis, ¿no? Veníamos de una época en la que la política monetaria, la disminución de las tasas de interés, la extensión de créditos para las empresas, se consideraba como la forma más eficiente de reactivar una economía, y yo creo que ese consenso ha quedado un poco hacia atrás. La respuesta que nuestros países tienen que dar a esta situación de crisis implica una respuesta dirigida por el Estado, dirigida por los gobiernos. Y tenemos entonces que replantearnos cuáles son las bases a partir de las cuales estos gobiernos y estos estados pueden dirigir o redirigir una economía y una sociedad que no sabemos el grado de incertidumbre, que también se destaca, el grado de incertidumbre que vivimos. No sabemos en qué momentos pueda retornar a una cierta nueva normalidad o regresar otra vez a las medidas estrictas de confinamiento o de restricción. Bueno, sabemos entonces que para que el Estado pueda emprender esta nueva estrategia de reconducción y reestructuración de nuestras sociedades, pues tendrá que echar mano de una estrategia fiscal que probablemente vuelva a cobrar mayor sentido, mayor preponderancia de lo que venía siendo hasta este momento, en que yo decía, pues la política había cobrado importancia. Dentro de la estrategia fiscal, pues sin lugar a dudas, tenemos que abrir esta discusión que mencionaba Pablo sobre la necesidad de emprender reformas fiscales, ¿no? En el caso de México, esto es una cuestión fundamental, porque sabemos que nuestro gobierno se ha postergado no solo a la decisión, sino incluso a la discusión de este problema, tratando de encontrar por lo pronto soluciones a través de medidas, diría yo, casi microeconómicas, ¿no? Ajustes en los salarios de los servidores públicos, el despido de plazas que no se consideran necesarias, pero dándole la vuelta al problema fundamental, que es el de la gran reforma fiscal. ¿Por qué razón? Bueno, también está presente en la presentación que nos hace Pablo, porque es el instrumento más importante para redistribuir el ingreso, ¿no? Para cobrar impuestos más altos a quienes tienen ingresos más altos o a quienes han venido
recibiendo beneficios y exenciones a lo largo del tiempo, por un lado. Pero por otro lado, por supuesto, porque es la única forma en que el Estado puede dotarse de los recursos que reclama la reconfiguración de un régimen de bienestar. Entonces yo creo que, por lo menos en el caso de México, esto ya es una cuestión urgente y es importante reconstruir un consenso a nivel regional, pero particularmente nacional, que nos haga entender a todos, no digamos a nuestro gobierno, que nos haga entender a todos que estamos frente a una situación muy diferente, donde las estrategias microeconómicas o de políticas anticrisis tradicionales no son suficientes. Y no son suficientes por razones económicas, pero también por razones sociales. Yo creo que entonces ahí hay una beta muy importante que se mencionó en la presentación y que valdría la pena discutir. Y la otra es de orden institucional, ¿no? Es decir, cómo vamos a reconfigurar el régimen de bienestar de nuestros países que se han caracterizado por accesos restringidos, segmentados, fragmentados en los distintos niveles, ¿no? Tampoco tengo ninguna oposición al respecto de lo que mencionó Pablo y, digamos, haciendo alusión a la postura de la CEPAL. Creo que es el momento de retomar los principios universalistas de la política social. Y en el caso de los países latinoamericanos, quizá lo único que yo podría añadir es que tenemos que hacerlo desde el piso, hacia arriba. Primero las estrategias universalistas básicas, después todos sus elementos complementarios, ¿no? Una renta básica universal es importante, como lo es una pensión básica universal, como es el acceso universal a servicios básicos de salud en sistemas, no solamente en términos del acceso básico a los servicios de salud, sino en sistemas institucionales integrados. No como los derechos adquiridos para la población derechohabiente, ¿no? En el caso de la social, y políticas, por ejemplo, de salud para la población abierta, sino con sistemas universales de acceso a la salud para la población, ¿no? O, digamos, estrategias importantes en el mercado laboral, por ejemplo, con el salario mínimo. En el caso de México también esto ha sido una cuestión muy importante porque el rezago en el salario, el poder adquisitivo del salario mínimo en México ha tenido repercusiones sobre la desigualdad brutales, ¿no? Bueno, esto se ha modificado de algún modo en los últimos meses en el caso de nuestro país, pero quizá, por ejemplo, no hemos pensado lo importante que ha sido la estrategia de elevar el poder adquisitivo de los salarios mínimos frente a la política social, ¿no? Cuando vinculamos el salario mínimo a todas las prestaciones sociales. Cómo se eleva el poder adquisitivo, cómo se reduce la desigualdad cuando tenemos un salario mínimo remunerador, pero al mismo tiempo cuando el conjunto básico de las prestaciones sociales que recibe la sociedad está vinculado al salario mínimo, ¿no? Y bueno, no tendría caso entrar a los detalles, pero sí, en el caso de nuestro país, por ejemplo, la pensión para adultos mayores es de 1,200 y tantos pesos en este momento. Y nos damos cuenta que estamos muy lejos del monto que requeriría una pensión para adultos mayores en términos siquiera de lo que es el salario mínimo. Por eso es importante, decía yo, partir de esta base, ¿no? Estrategias universales, pero partiendo del piso. De acceso universal básico para toda la población en sus distintos niveles, ingreso, salud, servicios básicos, pensiones, pero también de integración de las instituciones que están encargadas de llevar a cabo esta labor, ¿no? Y fundamentalmente, también pienso yo, para poder reconstruir una idea de régimen de bienestar diferente, estado de bienestar diferente, universalista, desmercantilizado. Tenemos que comenzar por construir este nuevo consenso, ¿no? Porque el consenso sobre el que nos hemos venido desarrollando en las últimas décadas
consenso de Washington, el consenso tecnocrático, neoliberal, como se le llama, ha echado raíces, se ha arraigado en muchos hacedores y tomadores de decisiones. Y tenemos que comenzar, probablemente, por reconstruir este consenso, esta idea de lo que debe ser el papel del Estado, de lo que debe ser la estrategia para enfrentar una crisis de estas dimensiones y la manera como debemos de reconstruir nuestro orden social y las instituciones encargadas de proteger a la población, que ya no necesariamente se puede focalizar, ¿no? Porque la idea de hoy pueden ser 20 millones, pero el día de mañana podemos tener 40. El día de hoy puede ser la clase trabajadora, los grupos vulnerables, pero el día de mañana pueden ser también las clases medias que se van a ver empobrecidas por situaciones como estamos viendo, ¿no? Y de ese modo, bueno, estoy de acuerdo, me parece una gran aportación la que hace una organización como la CEPAL en hacer propuestas que contribuyan a crear este nuevo consenso. Entonces, me quedo muy satisfecho y muy contento de la presentación, y yo aquí la dejaría para que puedan hacer la intervención algunos otros. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Hay varias preguntas, Pablo, y recupero algunas cosas antes de darte otra vez la palabra. Estamos también hablando, y hay mucho interés de varios en relación con el desmantelamiento, ¿no? de la protección social que viene pues a la par de la instalación desde los años 80 de una política económica neoliberal que, bueno, pues como dices tú, pues ya estaba enfermo el niño, ¿no? Es decir, no es que nos tome la pandemia con una salud, sino que veníamos arrastrando una serie de contradicciones con este desmantelamiento que incluso desde la CEPAL se habían señalado insistentemente y ustedes ya habían hecho un llamado a que el incremento de la desigualdad, es decir, la concentración de la riqueza en unos cuantos, era verdaderamente de horror, ¿no? Y en este sentido, pues las desventajas acumuladas pues salen a la luz en una situación de crisis. Y esto lo comento porque la Coneval, justo cuando ustedes sacaron este estudio del observatorio, pues el Coneval también dio a conocer una situación de cómo está México frente a la emergencia sanitaria. Y una de las cifras que llamaban más la atención sobre este informe es que por primera vez en la historia la población que se encuentra en una situación de informalidad o que pertenece al sector informal es mayor al que tiene una economía formal. Hablaban del 56.2% de la población económicamente activa que está en la informalidad y hablaban de 40 y tantos % de la población en la formalidad. Aquí esto lo comento porque, bueno, las desventajas acumuladas son muchas y las personas que están en la informalidad no tienen una protección social y muchas de las que están en la formalidad tampoco las tienen. Entonces estamos frente a una población que si a esto le sumamos el retroceder, ¿no?, a 13 años y sumar 83 millones de pobres en toda América Latina, pero que en el caso mexicano, Coneval hablaba de 10 millones más de pobres, tomando en cuenta las dimensiones multidimensional, pues, para medir la pobreza en México, cuesta un poco de trabajo imaginar cómo podríamos transitar a un ingreso universal en estas condiciones. Entonces, esto lo menciono porque hay varias personas que están pidiendo que nos hables un poco más de cómo están imaginando este ingreso universal para el caso mexicano y sobre todo cuánto le costaría a México, porque sabemos que tenemos una política fiscal que está pues también bastante enferma
Y entonces, ¿cómo podríamos hacer esta reconversión? ¿Cuál es tu opinión? Y algunos dicen, bueno, reestructura fiscal o deuda, ¿no? O sea, ¿cómo hacer esa combinación? ¿Las dos o cómo? ¿Cómo vendría por ahí? Hay algunos otros que dicen, bueno, hay una pregunta que te hacen directamente en donde quieren que abones un poco en torno a qué están haciendo otros países en lo económico, si consideras que la propuesta que está emprendiendo el gobierno mexicano es acertada y también cuál es tu opinión sobre la emergencia sanitaria. Yo aquí te diría que en este mismo informe del Coneval se hace mención a 63 programas federales que a nivel nacional se están haciendo por diferentes formas para apoyar la contingencia. Tú señalabas ahí de cómo se ha tenido que hacer uso de las transferencias monetarias y, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues el gobierno de la ciudad ha instrumentado más de 17 programas para hacer frente a esto en diferentes momentos y en diferentes lugares. Algunos acaban de terminar, otros están evaluándose si continúan. Y bueno, este llamado al estado del bienestar, pues parecería como un poco loco, ¿no? Cuando nos hemos dedicado durante años a desmantelarlo y cuando en América Latina no se consolidó del todo, entonces ahora tenemos esta idea de rescatar el estado del bienestar o un estado más social. Ahí también sería una cuestión que me gustaría abonar. Y retomo unas últimas que acaban de poner ahorita en términos de cuál es el papel que pueden desempeñar algunas personas para superar los desafíos de la pandemia y que si hay alguna posibilidad de dejar de ser actores pasivos y víctimas de la crisis. Y creo que, bueno, todos frente a este panorama tan desolador que nos presentas, queremos como una luz al final del túnel y que nos dijeras algunas cuestiones que nos reconfortaran un poco. Te doy la palabra de nuevo y seguimos con el conversatorio. Bueno, gracias por las preguntas. Las he podido leer también aquí en el chat. Más o menos veo por dónde van las inquietudes. ¿Por qué recuperar la idea de estado de bienestar? Pues es parte del cambio de época. O sea, parte de la necesidad de pensar con nuevas categorías analíticas, se deriva de este proceso de transición y cambio de época que estamos viviendo. Y en ese sentido, pues yo preguntaría si alguien tiene una mejor propuesta. O sea, frente a lo que estamos viviendo, ¿qué alternativas proponen otras aproximaciones? Es obvio que hubo un proceso de desmantelamiento en muchos casos del régimen de bienestar, también de recuperación de algunos de sus elementos. Tampoco todo ha sido retroceso en la región, pero sí el enfoque que tendió a predominar fue un enfoque más basado en la focalización, la intervención residual, la centralidad del mercado como mecanismo de acceso al bienestar. Eso sí fue algo que se asentó, pero se asentó de manera muy diferenciada en los países e incluso pues se construyeron también nuevas políticas sociales. No es lo mismo el sistema de salud de Brasil que derivado de la Constitución es un sistema nacional integrado a lo que se tiene en México, a lo que se tiene en otros países sudamericanos, etc. Entonces, la necesidad de pensar con arrojo, o sea, el problema es demasiado serio como para pensar que con pequeñas medidas remediales vamos a poder salir adelante. Yo incluso les diría, a ver, hagamos un contrafactual ahora. Y si la pandemia nos hubiera alcanzado con una renta básica universal en ejecución y un sistema nacional de salud integrado y un sistema público de cuidados, otra historia estaríamos contando.
otra historia en términos sociales, en términos económicos. Cuando se formula cuánto cuesta hacerlo, me gustaría hacer una pregunta anterior. ¿Cuánto cuesta no hacerlo? ¿Cuánto cuesta no tenerlo? Lo que estamos viendo es eso. Es el costo de no tener. El costo de no hacer. El costo de carecer. Entonces, tenemos que salir de una lógica en que creemos que el único costo que hay es el costo fiscal y el costo social. Y las implicaciones sociales de tener una sociedad frágil, desprotegida y precarizada, ¿quién lo paga? Pues lo pagan las personas. Entonces, cuando se dice que en economía no hay nada que no cueste, bueno, en política pública el costo de no hacer es muy alto. Y yo creo que tenemos que tomar conciencia de eso y partir en nuestros análisis no cuánto hay que gastar y de dónde se va a obtener, sino qué hay que hacer y de dónde se va a obtener. O sea, parte de un vicio, de una rutina, casi podría yo decir, en términos de política pública, es que empezamos a pensar política pública no en torno a objetivos de transformación, sino de presupuesto público. Y entonces, el gran elemento decisorio es el presupuesto. No. El presupuesto es una decisión que se asienta en una economía política específica que por definición se puede transformar con muchos problemas, de manera muy difícil, con muchas resistencias, pero no es imposible hacerlo. Entonces, yo les plantearía a todos los colegas que están preocupados por el término de cuánto cuesta, siempre háganse la pregunta, ¿cuánto cuesta no hacer? Y si esa es o no una de las lecciones que la pandemia nos está dejando. Entonces, los recursos son importantes, pero no son el punto de partida de las transformaciones sociales. Nunca una transformación social se inició discutiendo el presupuesto. Es como haberle dicho a José María Morelos que primero, antes de redactar los sentimientos de la nación, presentara una evaluación de impacto presupuestal, ¿verdad? Entonces, ¿que cuánto cuesta abolir la esclavitud? ¿Que cuánto cuesta esto? ¿Que cuánto cuesta la reforma agraria? No es así. La experiencia mexicana, cuando en la Constitución mexicana se estableció la universidad pública, la educación pública y gratuita, en el constituyente del 17, las finanzas públicas estaban en ruina total. Si en ese momento se hubiera hecho la Constitución mexicana conforme a la disposición presupuestal, pues hubiera tenido un solo artículo que diría se hará todo lo posible y hasta donde alcance. No. O sea, hay una tensión, una dialéctica entre objetivos y medios. Y siempre los objetivos van adelante de los medios. Y yo creo que esa es una manera nueva de pensar. Fue un debate en la Constitución de la Ciudad de México. Acuérdense cuando se quería que todo pasara por una declaración de impacto presupuestal. Entonces que la Constitución la haga la Secretaría de Hacienda. No quiere decir que los recursos no sean relevantes, pero no podemos asumirlo como una caja de hierro que impide moverse, que impide pensar, que impide soñar. Primero los objetivos y después los medios. Porque siempre los objetivos pueden ser más ambiciosos que los medios disponibles. Y en esa tensión se van construyendo los cambios. Entonces, un poco colocar esto como una previsión o una precaución metodológica. Luego, la idea de un ingreso universal en México no es una idea extraña y no se parte de cero. De hecho, ya tenemos un ingreso universal de adultos mayores, ¿o no? Su monto podría ser superior. Pero hace 20 años, y a mí me tocó vivir eso de manera muy directa, cuando se inició la discusión sobre la pensión universal de adultos mayores en ese momento para el Distrito Federal, no era Ciudad de México, alguien que esté interesado en la historia de la construcción de las políticas públicas de la ciudad, encontraría
que los argumentos que se manejaban en contra era que no era sostenible, que que iban a quebrar las finanzas públicas de la ciudad, que era puro asistencialismo, etcétera, 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 etcétera. 20 años después se demostró que todo eso era falso, que era sostenible, que era viable, que no quebraron las finanzas de la ciudad, y hoy es un derecho de carácter constitucional, por cierto, para todo el país. Fíjense lo que ha significado para la pandemia que el país tenga una pensión universal de adultos mayores. Ha sido un instrumento súper ágil de meterle dinero a los hogares y a las familias, porque no es dinero que solo se queda en el adulto mayor, es dinero que circula entre el ámbito familiar. Imaginemos entonces ahora, en otro contrafactual, que no hubiéramos tenido pensión universal y que nos hubiera agarrado la pandemia sin ese instrumento de política. Habría que haberse inventado mecanismos para transferirle dinero a las personas mayores, esto, lo otro, con unos errores de implementación gigantescos, etcétera, etcétera. Valoremos lo que ya se tiene. Alguna referencia hacías al caso de la Ciudad de México. Por ejemplo, mi beca para empezar, yo veo que es el germen de un ingreso ciudadano infantil. O sea, tiene una cobertura muy grande de todos los estudiantes hasta educación secundaria en el sistema público, y ha sido un mecanismo mediante el cual el gobierno de la Ciudad de México ha podido inyectar de manera rápida, ágil y oportuna dinero a las familias. Insuficiente en sus montos, sí, muy probablemente, pero no deja de ser muy importante tener esos dispositivos y esos mecanismos a la vista. Entonces, no es algo imposible de alcanzar, pero sí requiere una base fiscal renovada. De eso tampoco nos engañemos, de que basta con ahorros y transferencias presupuestales que se puede lograr el financiamiento de un nuevo estado de bienestar. No hay historia en el mundo de un estado de bienestar fuerte sin una fiscalidad fuerte. Ahora, si algo es resistente al cambio en México es la fiscalidad. E inclusive en la subjetividad social, la fiscalidad está asociada a valores negativos. Incluso es llamativo que fuerzas, digamos, que se autoidentifican con la izquierda, han tenido una visión a veces refractaria a los temas fiscales. Cuando pues, una de las características de la izquierda a escala internacional siempre ha sido una fuerza proclive a una fiscalidad progresiva. Y yo les decía que nosotros vemos con buenos ojos medidas que se han tomado en términos de recaudación en México, nos parece correcto. Que paguen los que deben, nos parece correcto. Esta insistencia en el pago de los grandes contribuyentes también es muy importante. El hecho de prohibir las condonaciones, que fue una de las iniciativas del presidente, nos parece bien. Es toda esta política de combatir el fraude a través de facturas falsas o de estrategias de despachos de abogados para diseñar estrategias destinadas a elusión y evasión fiscal, nos parece bien. O sea, creo que la política ha estado muy concentrada en términos de combatir los privilegios fiscales. Eso nos parece correcto, adecuado. Puede ser es un muy buen paso, pero probablemente no sea un paso suficiente. También se ha planteado, y creo que esto vino desde la Cancillería mexicana, la iniciativa de un impuesto a las grandes fortunas. Se postuló esa idea, vamos a ver cómo evoluciona, pero el tema fiscal sí es un tema de enorme relevancia. En situaciones de crisis económica es muy difícil aplicar nuevos impuestos, sobre todo si son impuestos que tienen efecto en la inhibición de la inversión o se vuelven una sobrecarga sobre las familias o las empresas, pero no quiere decir que el margen de maniobra sea cero. Hay algunas posibilidades. El manejo de una pandemia como esta y sus efectos económicos, pues es muy complejo para los países. No hay salidas fáciles, yo digo que es que hay que tenerlo presente y
pues veremos cómo evoluciona en términos de los instrumentos de política que ponga en práctica el gobierno mexicano. A nosotros nos gusta la idea, el concepto de diseñar políticas de reactivación económica cuyo propósito no sea socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Nos parece que ese es un muy buen punto de partida. Porque la tradición de las políticas de reactivación en el mundo, en buena medida son políticas que al final terminan convirtiendo deudas privadas en deuda pública, socializando pérdidas, etcétera. Esa es una experiencia clarísima del 2008, del 2009, y el ajuste pues casi siempre viene sobre la sociedad y sobre los trabajadores y los estratos de menos ingresos. Entonces, en ese sentido es una orientación muy importante y hay que pensar en políticas de reactivación económica que en sí mismas lleven el germen de una trayectoria de desarrollo favorable a la igualdad. Entonces, en ese sentido nos parece muy importante. Si las medidas son suficientes, si el alcance de las políticas es el adecuado, eso tendrá que irse viendo y tendrá que irse calibrando con respecto a la evolución de los acontecimientos. Pero esa orientación nos parece que es una orientación que hay que tomar en serio, que no se trata de salir, como yo les decía, no se trata de salir, recuperar el crecimiento a cualquier costo, ya sea ambiental, ya sea social. Tampoco se trata de recuperar el crecimiento dejando intocada la cultura del privilegio. Entonces, en ese sentido, en las políticas de reactivación que se planteen, es muy importante que lleven el germen de una trayectoria distinta del desarrollo. Déjenme formularlo en estos términos. En el corto plazo nos estamos jugando el largo plazo. Si tú haces determinado tipo de medidas, estás generando un proceso de largo plazo. Es como el caso, por ejemplo, del FOBAPROA, que todavía se sigue pagando. O sea, tú tomas medidas que tienen que resolver un problema ingente, grave, eso no hay duda, pero que tiene implicaciones de largo plazo. Y en ese sentido nos parece muy importante que probablemente va a tenerse que pensar en políticas de reactivación económica a escala global de otro corte y que aprendan de las lecciones del pasado. Ahora, también tienen que ser suficientes, tienen que ser adecuadas. Entonces, yo diría más bien que estamos expectantes a ver qué sucede y a ver cuáles son las implicaciones de las medidas que se tomen en diferentes países, pero algo sí les puedo asegurar. Nadie tiene claridad de cómo salir de manera sostenible de esta situación, ni tampoco tenemos claridad sobre el tipo de políticas que va a haber que construir. De lo que sí podemos tener, si no claridad, por lo menos algún grado de certidumbre, es la necesidad de construir una nueva gobernanza económica mundial. Es decir, lo que viene es muy grande. O sea, estamos ante una recesión global, un aumento gigantesco de los niveles de endeudamiento, una incertidumbre sobre la naturaleza del crecimiento económico. Por eso, lo que se están poniendo en la mesa ya no son debates de medidas de política, sino de arquitectura institucional de la gestión económica. Si ustedes lo han visto, ya con mucha frecuencia vuelve a aparecer la palabra Bretton Woods. O sea, empieza a aparecer en el debate la necesidad de algún tipo de pacto global. Y aquí me engancho con lo que decía Guillermo, de la gestión económica. Este no es un problema solo de un país o una región, es un problema del mundo. Y entonces ahora pues está volviendo a discutir con mucha fuerza el papel de los organismos multilaterales, el papel de un modelo de libre circulación de capitales. Se está discutiendo la implicación que tiene que carezcamos a escala global de una autoridad fiscal internacional. Los buenos propósitos de Sarkozy del 2008-2009 de, acuérdense, reinventar el capitalismo, decía Sarkozy, y de combatir los paraísos fiscales y tener un sistema económico mundial de cero paraísos fiscales, prácticamente pues no se avanzó
de manera decisiva en esa dirección. Las propuestas muy interesantes que se han planteado, por ejemplo, para crear un Consejo de Seguridad Económica Mundial, que así como hay un Consejo de Seguridad Económica y de Seguridad para los asuntos de los conflictos entre países, la guerra y la paz, si lo queremos ver, las misiones humanitarias, etcétera, pues varias voces han planteado la necesidad de contar con un Consejo de Seguridad Económica. Hay un debate sobre el sistema financiero internacional. Hay un debate sobre el sistema monetario internacional. Hay un debate sobre el papel de las calificadoras de riesgo. En fin, de ese calibre es la reflexión que necesitamos, y me parece que de una crisis global va a ser muy difícil encontrar solo salidas nacionales. Yo creo que eso más temprano que tarde se va a revelar, aunque ahora estamos en una tensión dramática entre una crisis global y un debilitamiento del multilateralismo. Imagínense, en medio de la pandemia se mina la Organización Mundial de la Salud, cuando lo que requeriríamos probablemente es una autoridad financiera, una autoridad sanitaria internacional. Y los gobiernos, lejos de estar cooperando a la altura de las circunstancias, pues parecen más bien cada quien buscando soluciones nacionales o a lo más soluciones regionales. Yo creo que la reflexión sobre la crisis de la gobernanza internacional es de enorme pertinencia. No es posible que frente a un fenómeno probablemente el más global que nos ha tocado vivir en esta época de la hiperglobalización, como dice Rodrik, frente al fenómeno más global, como les decía, no estamos teniendo instrumentos de gestión global de la crisis. Y esto no solo impide resolver la crisis, genera una situación de riesgo y de conflictividad entre países que no es adecuada y que efectivamente nos puede meter en una senda de conflictos, ineficacias e impotencia muy seria. Entonces yo diría que no quiere decir que sea imposible, y vuelvo al tema de los recursos. Nosotros hemos estimado que en América Latina, dejemos las tasas, dejemos todo sin tocar. Simplemente la evasión y la elusión fiscal está en 6.5% del Producto Interno Bruto de la región. Las transferencias monetarias, ahora con la expansión súbita que tuvieron, están en el 1%. Entonces estamos hablando de que los privilegios fiscales, la elusión, la evasión, no estoy tocando el tema de los flujos ilícitos, que son otro tema importante para la región, pues son 6 veces más del punto máximo de transferencias monetarias que se ha construido, son 3 veces más que el gasto público en salud. O sea, estamos hablando de que hay un margen de maniobra, pero este margen de maniobra pasa por construir una nueva economía política. Y la nueva economía política pasa por construir nuevas coaliciones políticas. Las grandes crisis abren estas oportunidades, pero son solo eso, oportunidades. No hay desenlaces garantizados y no hay tampoco garantías de éxito, y en ese sentido hay que tenerlo presente. Ahora, yo no les quise plantear un panorama desolador, ¿eh? Yo en realidad creo que se abren oportunidades interesantes para redefinir las cosas. Y ya me estoy acostumbrando a que en estos conversatorios, como les digo, estamos todos en modo gramsciano, de pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Yo creo que es bueno mantenernos en esa tónica. Muy bien, pues, Pablo, no te imaginas la cantidad de ideas y de preguntas que quisiéramos seguir planteando para discutir esta cuestión. Por ejemplo, algo que yo notaba en las intervenciones de los asistentes es, ¿por qué políticas universalistas? ¿Qué significa el principio de la universalidad frente a la focalización, frente al buscar que los beneficios de las políticas sociales, digamos, recaiga básicamente sobre los necesitados y no sobre el conjunto de la población? Esa es, digamos, una gran cuestión que
que creo captar, ¿no? Que si las políticas deben estar enfocadas básicamente a los pobres, a los vulnerables, ¿por qué deben de ser universales? Y la otra cuestión que también me salta viendo algunos de los comentarios es, ¿cuál es el papel del Estado en esta nueva era, en esta nueva etapa, ¿no? Frente a una situación en la que nos acostumbramos a que se nos revirtiera a los ciudadanos la responsabilidad, ¿no? El gobierno se le exige, el gobierno tiene que atender las demandas de la sociedad, pero ¿cuál es el papel de nosotros? ¿Cuál es el papel de las instituciones privadas, de las organizaciones de la sociedad, etcétera? Son cuestiones que son igualmente importantes, aunque ya estamos un poco apretados de tiempo. No sé si quisieras cerrar con un brevísimo comentario en este sentido, para que también se pueda entender la significación de proponer un nuevo régimen de bienestar universal, no solamente, digamos, de beneficio social. ¿Sí? Sí, un último comentario para cerrar, ¿verdad, Guillermo? Porque estamos ya sobre el tiempo. Sí. Pues en realidad solo quisiera decir que la situación que tiene nuestro país actualmente, pues tiene muchos años, ¿no? De venirse arrastrando. La desigualdad que comentaba Pablo es impresionante. Si vemos las cifras entre 1980 y el 2020, pues logramos crecer en un promedio del 1% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y hay varios estudios que señalan que los 4 hombres más ricos en el 1980 habían capitalizado 250 veces más su riqueza. Entonces creo que pues eso nos dice mucho de lo que tenemos que pensar como mexicanos y como país. Y como dices bien, Pablo, pues hay que pensar en lo que no se hubiera logrado si las políticas fueran distintas, es decir, el costo, a veces pensamos en los gastos y no lo vemos como una inversión, ¿no? Una inversión a futuro. El gasto social es mal llamado así, no es un gasto, es una inversión en lo social que a futuro nos puede generar mejores condiciones y nos hemos tardado mucho en aprender eso, siempre estamos pensando en los costos. Yo te agradezco muchísimo. La verdad es que creo que no nos da tiempo, ¿verdad, Luz María, para otra ronda? Estamos ya muy cortos en el tiempo. Sí, no, ya no da tiempo, Carla. Ok, entonces, pues no me resta más que de verdad agradecerte la presentación. Creo que ha sido muy, muy interesante para todos, muy vasta en información. Nos deja muchas ideas, muchas cosas para pensar. También tenemos una responsabilidad como analistas políticos, como sociólogos, como comunicadores. El área de las ciencias sociales tiene un gran reto, ¿no? Yo quisiera hacer este llamado a todos nuestros alumnos que se incorporaron al conversatorio en el gran reto que tiene la ciencia social para poder hacer frente con ideas, con nuevas políticas, con esta nueva estructura, con este llamado al nuevo consenso que ha señalado también Guillermo. No sé si quieras cerrar con algo, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas aceptado acompañarnos en este conversatorio. A Luz María, gracias por convocarnos, a Guillermo por coordinar conmigo este conversatorio y pues a todos. No, pues agradecerles, felicitarles por la iniciativa. Además sé que es un conjunto de conferencias y reflexiones que están haciendo. Muchos de los temas quedan pendientes, tendríamos que extendernos muy ampliamente, pero si la pandemia nos sacude ya es un buen punto de partida. Si nos obliga a repensar nuestras categorías analíticas, magnífico. Si nos obliga a pensar nuevos temas, nuevos horizontes, nuevas soluciones, estupendo. Yo solo terminaría diciendo, estamos en un momento de cambio incierto, complejo, profundo, y lo peor que podemos hacer es no cambiar nosotros. Y yo creo que queda ahí una agenda abierta
para reflexiones y cuenten con nosotros en seguir construyendo esta masa crítica de reflexión, porque es de tal complejidad lo que está en juego que pensar que 2 o 3 personas van a tener la claridad de lo que hay que hacer es iluso. Más bien necesitamos recuperar procesos de gestión y producción colectiva de pensamiento y de conocimiento, y me parece que iniciativas como las de ustedes son las apropiadas y van en la dirección que necesitamos. Entonces, pues cuenten con nosotros para seguirnos confundiendo conjuntamente. Muchas gracias, Pablo. Luz María, por favor. No, pues no me queda más que agradecerles, Carla, Guillermo, por la coordinación de esta interesante mesa y por supuesto, Pablo, esta estupenda intervención, esta estupenda reflexión sobre lo que nos espera y como bien dices, o sea, los cambios se están viviendo, tenemos que irlos pensando sobre la marcha, pero sobre todo hacia dónde nos dirigen nuestras agendas, hacia dónde, en qué temas tenemos que estar trabajando. Y ese es uno de los objetivos de esta serie de conversatorios que vamos a continuar. Yo en verdad les reconozco, les agradezco mucho esta sesión y no me queda más que invitar a quienes están aquí en esta plataforma a que nos sigan. Todavía nos faltan para cerrar esta primera sesión, este primer grupo de 10 conversatorios. Todavía nos faltan 2, los haremos regresando de las vacaciones que tenemos en la UNAM. El siguiente es el 29 de julio, el papel de los movimientos sociales en el escenario de la pandemia. Bueno, nos vamos a dar este tiempo de descanso de las vacaciones en la universidad. También les comento que tenemos disponible un micrositio donde pueden estar ustedes consultando todas las sesiones que estamos publicando de estos conversatorios tan interesantes. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a los participantes y pues cerramos aquí esta sesión. No, muchas gracias a ustedes. Saludos, muchas gracias. Saludos.